Isaías capítulo 1, verso 10 al 14 dice así: para la gloria de Dios y en el nombre del Señor. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. El Señor dice: ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas y de machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas, y sus fiestas solemnes son para mí una carga insoportable. Gloria a Dios. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Mis amados hermanos, el que nosotros estemos en Cristo Jesús es una bendición muy grande. Creo que nos hace falta comprender o entender qué es estar en Cristo. Estar en Cristo es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Porque la Biblia dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. ¿Verdad? Pensemos por un momento, ¿cuántas personas en el mundo pretenden de alguna manera acercarse a Dios y han buscado formarse sus propias filosofías, tratando de buscar acercarse a Dios? Sin embargo, por sí solos nosotros los hombres, por muy buenas personas que seamos, el ser humano, no podemos llenar las exigencias de Dios para poder gozar o merecer de su bendición, y mucho menos de la salvación o del perdón de nuestros pecados. Porque no hay méritos que el hombre pueda hacer que llenen el estándar de exigencia de la santidad de Dios. No hay. Por eso a Dios le plació. Por eso a Dios le plació que Jesús muriera en la cruz y sufriera el castigo que el Señor sufrió ahí, de tal manera que la Biblia dice que Él se hizo maldito en la cruz. Porque dice la Biblia que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. ¿Sabe qué significa esa palabra? Todo el peso de la maldición, de toda la maldición cae sobre esa persona. Eso fue lo que cayó en Cristo Jesús. Toda la maldición
del hombre, que es lo que lo separa de Dios, cayó en Cristo Jesús estando en la cruz. Ahora bien, y a partir de ese momento, o ahí el Señor Jesús no solamente cargó todos los pecados, sino que todos los pecados lo llevaron a la misma muerte, para que a su vez nosotros hoy que estamos en Cristo y todos aquellos que crean en Él como su Señor y su Salvador y acepten ese sacrificio que Él hizo en la cruz, podamos gozar del privilegio, de la bendición de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y la Biblia dice que si somos hijos, somos coherederos juntamente con Cristo del reino de Dios. Amén. ¿Sí me entiende hasta ahí? Ahora bien, pero el Señor, cuando el Señor estableció el culto de adoración en la antigüedad, lo estableció con el propósito de que cada hombre y de que cada mujer pudiera adorar a Dios. La adoración en la antigüedad, en el culto mosaico, vamos a llamarle así, en cuanto a la ley se refiere, era distinto al nuestro. La adoración a Dios en el antiguo tiempo, antes de Cristo, en el pueblo israelita, constituía en sacrificios y ofrendas en el templo. Los sacerdotes eran los ministros encargados de llevar a cabo la ejecución del sacrificio, pero cada integrante o cada miembro del pueblo de Israel tenía que traer, ¿qué tenía que traer? ¿Cuántos sabemos aquí en este momento? Habemos como 50 aquí o un poquito menos quizás. Si estuviéramos en el mismo tiempo y la misma forma de culto, ¿cuántos borreguitos o corderitos tendríamos que sacrificar en este momento aquí? Uno por cada persona de los que estamos aquí, o uno por cada familia podría ser también. El asunto es, mis amados hermanos, que llegó el tiempo que Israel olvidó el propósito del sacrificio. ¿Cuál es el propósito del sacrificio? Es la adoración a Dios. El propósito del sacrificio no era traer el corderito y matarlo ahí y que el sacerdote recibiera la sangre, hiciera todo el ritual y después se comiera lo mejor del corderito. Eso no era la razón del sacrificio. La razón del sacrificio era la adoración del que lo traía, no del sacerdote, aunque está incluido, pero era la adoración del que traía el corderito hacia la casa del Señor. Escúcheme bien, porque aquí vamos a entrar ya en el asunto importante para nosotros como iglesia. Pero quiero que aprendamos y quiero que veamos lo que el Señor está diciéndole no solamente al pueblo, sino que también a los líderes, a nosotros, los pastores, los servidores. ¿Cómo empieza el verso 10? Espero los ministros de alabanza que no están hoy con nosotros estén conectados, porque luego no vienen, pero sí se van a la playa. Dice: príncipes de Sodoma. Oiga bien,
¿Qué dice aquí? ¿A quién se está dirigiendo ahí? Cuando dice príncipes, ¿a quién se está dirigiendo ahí? A los líderes de la casa o del pueblo del Señor, en este caso, de la iglesia. ¿Y quiénes somos los líderes o los ministros de la casa del Señor? Desde los servidores, ministros de alabanza, incluyendo el pastor. Aquí no se escapa nadie, porque aquí está hablando el Señor de sacerdotes y levitas. Está hablando de todos los que estaban involucrados en el servicio en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos servimos al Señor aquí? Amén. Pónganme atención, servidores, porque me llama la atención que dice príncipes de Sodoma. Y no se está dirigiendo al pueblo de Sodoma, ¿o sí? ¿A qué pueblo se está dirigiendo? Pongámonos en contexto. Se está dirigiendo al pueblo de Israel. ¿Y cómo los está poniendo? Los está poniendo como si fueran sacerdotes o ministros o servidores de Sodoma. Ojo, porque esto es más delicado de lo que nosotros pensamos. O sea, los líderes, los servidores, los ministros se habían olvidado de la verdadera razón del culto. Y sabe que ahora en este siglo XXI la iglesia, los ministros y los pastores también nos hemos olvidado de la verdadera razón del culto. La verdadera razón del culto no es que el pastor venga a lucir aquí un vestido, un saco, lo que sea. No, Señor, la verdadera adoración del culto es otra cosa. Ministros, servidores, la verdadera razón del culto no es cantar, no es tener un privilegio. La verdadera razón del culto tiene que ver algo más que con barrer la iglesia. Esa es parte de. La verdadera razón del culto tiene algo más que ver con venir y sentarse a la silla. La verdadera razón del culto tiene algo más que ver con solo abrir la Biblia y leer. Amén. Pastor, pero ¿por qué nos habla a nosotros si ahí está hablando de príncipes? Porque miren, si seguimos leyendo, dice: oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Qué? O sea, no está hablando solo a los líderes, está hablando a todo el pueblo en general. Amén. Líderes y pueblo, líderes y congregación. Pero los primeros responsables son los que estaban a cargo de la administración del culto. Porque ¿sabía usted que los primeros responsables en cuanto al culto, al desarrollo y todo lo demás somos nosotros? Ministros de alabanza, servidores y pastores. Muchas veces queremos excusarnos en un montón de pretextos, pero ¿de qué nos sirven los pretextos si hay una sola razón del culto? Y eso es lo que eso es lo que debemos de buscar nosotros descubrir en cada reunión, en cada predicación, en cada canto, en cada día de servicio que hacemos. ¿Cuál es la verdadera razón de nuestro servicio en la casa de Dios o al Dios eterno? Porque todos estaban sirviendo ahí. Se reunían y traían el borreguito, sí, traían, todos estaban cumpliendo ahí. Y el Señor dice en el verso 11, el Señor dice: ¿para qué? Oiga bien. Y no estamos hablando de algo que a los sacerdotes se les haya ocurrido.
Estamos hablando de lo que Dios mismo había establecido en su culto. Oiga, póngame atención, porque dice el verso 11: ¿para qué me sirve?, dice el Señor. Lo dice la versión la Reina Valera contemporánea. Dice el Señor: ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Y luego dice: estoy harto. Esa palabra es muy natural en México. Estoy harto. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Esto es lo que nos debe de poner a temblar a todos los que estamos aquí. Porque le vuelvo a repetir, si estuviéramos en el tiempo del culto mosaico, tendríamos que traer cada uno el borreguito. Y aquí estamos leyendo que ellos traían su borreguito, porque seguimos leyendo: hastiado estoy ¿de qué? De holocaustos y carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Será que Dios estaba rechazando lo que Él había ordenado? No. Él no está rechazando lo que Él mismo estableció. Él está reclamándole y no quiere recibir lo que Él mismo había ordenado del pueblo, porque el pueblo se había olvidado del objetivo principal. El pastor puede estar predicando aquí por predicar. ¿Sí me explico? Los ministros de alabanza pueden cantar aquí por cantar. Usted puede venir a la iglesia y cantar por cantar, porque hay que cantar en la iglesia. Aplaudimos porque hay que aplaudir. Uno aplaude y todos aplaudimos. Pero no debemos de aplaudir porque uno aplaudió. No debemos de cantar porque los ministros de alabanza están cantando. No debo de predicar porque tengo que predicar. En la predicación el predicador tiene que quemar y buscar el propósito de su servicio en la predicación. De los sacerdotes ya solo cumplían el ritual de degollar el borreguito, recibir la sangre, echarlo, quemarlo y todo, y vámonos para casa. ¿No es cierto que así estamos nosotros? ¿No es cierto que vamos, cantamos y nos vamos? ¿Y qué pasó con el propósito de nuestra reunión en la casa de Dios? ¿Qué pasó con el propósito de venir y cantar a Dios? ¿Que ya se nos olvidó dónde estábamos? ¿Que ya se nos olvidó quiénes éramos? Que ya se nos olvidó que estábamos a punto de perder el matrimonio y Dios llegó y restauró aquello y ahora estamos aquí. Que ya se nos olvidó que andábamos hundidos en las drogas, en el pecado, y que Dios llegó y por su gracia y misericordia nos levantó. Y hoy llevamos años sin drogas, sin alcohol. Hoy vemos a nuestros hijos crecer. Y si el Señor no hubiera llegado a tu hogar, a tu familia, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de tus hijos? Pero ya se nos olvidó la razón de nuestro culto a Dios. ¿Qué hora es más importante cumplir para que el pastor no se enoje, para que los líderes no se enojen de la iglesia? No, hermanos, eso no es el objetivo de nuestro culto a Dios. El objetivo de nuestro culto a Dios es presentar nuestra propia ofrenda a Dios día con día. Bendito su nombre para siempre. Es lo que Dios está viendo en el corazón de los líderes y del pueblo, que cayeron en la rutina nada más.
Voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, porque no me quiero alejar de Dios. Pero cuando se pierde el objetivo principal, el propósito de nuestro culto a Dios, aunque vengamos a la iglesia, nos vamos alejando poquito a poco, porque se termina lo que no se debe de terminar en nosotros. ¿Sí me entiende? Si estamos aquí. Quiero que vaya conmigo a Levíticos, al capítulo 1. El venir a la iglesia no es una obligación, es parte de nuestra vida cristiana. El servir a Dios no debe de ser una obligación, debe de ser parte de nuestra gratitud para con Dios. Y la gratitud se convierte en el objetivo y el propósito de nuestro culto a Dios. Lo primero que se acaba en el pueblo es la gratitud. Y cuando se acaba la gratitud, nos quedamos con rituales vacíos, huecos, insípidos. Pero cuando hay gratitud, es como el aliciente, es como el fuego que nos lleva a quemar el incienso en la presencia de Dios. Y es ahí cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve en nuestros corazones. Y es ahí cuando somos fortalecidos. Es ahí cuando nuestra vida cambia. Es ahí cuando nuestra mentalidad cambia. Y empezamos a seguir a Dios, porque Él es todo para nosotros. Amén. Levíticos capítulo 1, verso 2 en adelante, vamos a leer al 4. Dios es bueno. En Isaías dice: hastiado estoy, no quiero ya los sacrificios, no puedo soportar, estoy harto de sus fiestas. Que no eran fiestas para agradar a Dios, que no eran fiestas que Dios había determinado que su pueblo tenía que celebrar. Pero Dios dice: ya estoy harto. Cómo danzan, cómo cantan, pero sus manos están llenas de sangre, dice. Eso es serio, porque está hablando del daño que nos hacemos nosotros mismos como iglesia. Está hablando de lo que nosotros hacemos como iglesia con nuestros hermanos. Pero pensamos que con una cantadita y una danzadita, dicen, ¿verdad?, con eso apaciguamos a Dios. Oh, Señor, no se trata de apaciguar a Dios, se trata de tener una relación, una experiencia con Dios. Amén. ¿Qué dice Levíticos capítulo 1, verso 2? Qué hermoso es Dios. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Dios está poniendo las reglas, cómo cada individuo tenía que buscar adorar a Dios. Amén. Y el Señor exige que sea ganado vacuno o ovejuno, es decir, vacas y ovejitas, becerritos o borreguitos, le digo yo, ¿verdad? Becerro es la cría de la vaca y corderito es la cría del borrego. Entonces tenía que ser cordero o becerrito. Amén. Pero llama mi atención que dice:
Verso 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, está hablando la condición que tenía que tener el animalito, ¿verdad? Sin defecto el animalito, ¿qué más? De su voluntad, oiga bien, de su voluntad, el congregarnos no debe de ser una exigencia. El venir al culto no es una exigencia. Los líderes, los pastores, no podemos exigirles. Los únicos que tenemos exigencias somos los servidores. Pero la congregación en sí es voluntariamente. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué busca Dios con eso? ¿Qué busca Dios con eso, hermano? A ver, hermanos, vuelvo a repetir, si estuviéramos en el culto mosaico, Dios dice, lo quiero voluntariamente. No es una imposición, es voluntariamente. Porque Dios no quiere que el hombre le sirva a la fuerza. Dios quiere que cada hombre y que cada mujer que hemos decidido servirle a Él, voluntariamente nos santifiquemos, voluntariamente le adoremos, voluntariamente nos congreguemos, voluntariamente le alabemos, voluntariamente proclamemos que Él es el Rey. Bendito su nombre, dele gloria al Rey. Voluntariamente. El Señor quiere que cada hombre, cada mujer voluntariamente diga, esto es de mi Dios y esto se lo dedico a mi Dios. Y nadie se va a interponer en lo que es de mi Dios. Voluntariamente, por gratitud. Te pregunto, ¿qué le das a Dios por gratitud? Cada mañana, ¿qué le damos a Dios por gratitud? O cada anochecer, ¿qué le das a Dios por gratitud? ¿Estás aquí? ¿Estamos aquí? Porque Dios está diciendo que es voluntariamente. Dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Señor o de Jehová. Verso que sigue, ¿qué dice? Estamos descubriendo qué es lo que busca Dios. Y Dios lo primero que busca es que sea voluntariamente. El animalito tiene que ser sin defecto. Desde ahí hay algo más que una pura responsabilidad. Porque en otras palabras se está hablando del mejor animalito de su manada o de su rebaño. Y para dar el mejor animalito de su rebaño o de su establo, no, ¿cómo se llama las de las vacas? Sí, ¿verdad? ¿Qué se necesita? ¿Por qué cuando la niña cumple 15 años, qué hace? A ver, ¿y qué? Y a ver qué hace para que se lleve a cabo esa fiesta. Sí, compra animalitos y los vende, pero ¿qué hace antes de? Está dispuesto a gastar lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una gratitud en el corazón. Supongo que los cristianos lo hacen por gratitud, ¿verdad? A Dios. Porque le permitió a esa muchacha que después quizás ni lo valore, pero como si hay gratitud para con Dios, queremos darle lo mejor, porque es mi hijo, porque es mi hija, es a quien amo, es a quien quiero. Entonces le quiero dar lo mejor. Amén. Y no me está forzando el hijo, no me está forzando nadie. Voluntariamente decido hacerlo porque es mi hijo, es mi hija. Y por eso pongo todas mis fuerzas y me limito aquí, me limito allá para hacer lo que quiero, para hacer sentir bien un día feliz a mi hijo. Y Dios dice,
que su pueblo le tiene que amar a Él sobre todas las cosas, sobre el hijo, sobre la hija, sobre papá, sobre mamá, sobre esposo, sobre todas las cosas. Y cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, nadie ni nada nos puede detener de darle a nuestro Dios lo que es de Él. Y no se lo doy por gratis, no se lo doy por obligación, no se lo doy porque tengo que hacerlo, se lo doy porque me nace hacerlo. Porque Él se merece todo lo que soy. Porque siendo nada, Él me hizo su hijo, bendito su nombre. Si es para Dios, déselo con todo su corazón. Y yo sé que nos damos cuenta cuando hacemos algo por cumplir, ¿sí o no? Nos damos cuenta. Yo me doy cuenta cuando alguno de los ministros está aquí parado por estar. Y créame que hay ratos que quisiera interrumpir el culto y decirle: hermano, bájese de ahí. Créame que han habido momentos que estoy parado atrás y estoy viendo la actitud de todos y digo, como que no venimos al culto hoy. Y se nos olvida que Dios nos llamó. Y nos llamó no solo para que le presentemos sacrificios, sino para que le adoremos. No es lo mismo presentar un sacrificio que adorar a Dios. Llevar el sacrificio cualquiera lo lleva, pero ofrendar, sacrificar a Dios, adorar a Dios, es otra cosa. Adorar a Dios tiene que ver con el alma y el corazón y el Espíritu de Dios en nosotros. Va a ver, sigamos leyendo aquí donde estamos. ¿Qué dice? Y verso 4: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Y qué más? Y será expiación, y será aceptada para expiación suya. Póngame atención. Le preguntaba a un ministro ayer, un predicador, le decía, no de los de acá, le decía: a ver, a veces así hablamos entre nosotros, tú que ya eres un erudito bíblico, le digo, dime, ¿por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué había entre el que llevaba el borreguito o el becerrito y la imposición de la mano sobre el animal? ¿Qué había ahí? ¿Qué pasaba ahí? Porque no era el sacerdote el que ponía la mano, era el que traía la ofrenda. Y le decía: yo sé que tú como ministro alguna vez has puesto la mano sobre un hermano o una hermana que te ha dicho: ore por mí. Y le pregunto y le digo: a ver, ¿qué sientes en ese momento que pones la mano sobre la cabeza de tu hermano o de tu hermana? Y dice: siento que me uno con ella en su necesidad. Hay una conexión en el espíritu de ambas criaturas. No voy a decir persona porque es un borreguito, ¿verdad? Pero si hablamos de dos personas que estamos orando, un ministro y un hermano, está una conexión entre dos personas y el Espíritu de Dios. Ahora cuando oro en el nombre de Jesús, no pasa nada. Sin embargo, la imposición de las manos tiene que ver con la comunión entre el animalito y el que está llevando la ofrenda. Y esa comunión no es algo que viene solamente de la mente, es algo que nace del corazón. Y eso es lo que le agrada a nuestro Señor Jesús. Acuérdese que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Denle gloria al Rey.
Entonces, cuando tú y yo venimos a la iglesia a cumplir nada más con el requisito del culto, no hay esa comunión con nuestro Cordero. Pero cuando nosotros traemos nuestra ofrenda de alabanza, nuestra gratitud a Dios, y estamos en la casa porque anhelo la presencia de Dios, como dice el canto, haga de cuenta que nos conectamos con nuestro Cordero y de su Espíritu Santo fluye en nosotros, y empezamos nosotros a sentir, a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. No son los ministros de alabanza, no es el pastor, es mi comunión con el Dios eterno. Y ese es el objetivo del culto, venir y tener esa intimidad con nuestro Cordero, que es Jesús. Dele gloria al Rey. Amén. Sacrificio es levantarse y venir. Amén, ese sacrificio. Sacrificio es venir y saber que tengo que venirme en el transporte público y que a lo mejor un contagiado de COVID pasa a la par mía y estornuda ahí sin cubrebocas y corro el riesgo. Pues no solamente haga el sacrificio, aproveche el sacrificio para rendir la adoración a Dios, y que de la presencia de Dios venga la presencia de Dios y su Espíritu, y usted salga bendecido, fortalecido, sabiendo que vino a adorar a su Rey, sabiendo que vino a quemar el incienso grato que usted trae a la presencia de Dios. Dele gloria al Rey. Amén. ¿Sí entendemos, hermanos? Dios está rechazando el corazón, la actitud del pueblo, no los sacrificios. Eso es algo que Dios estableció para la redención de los pecados de ellos. Pero nosotros no tenemos que traer sacrificios, borreguitos, porque nuestro Cordero ya fue sacrificado, y una sola vez. Porque así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio, así Cristo murió y padeció una sola vez para quitar el pecado de todos aquellos que crean en Él. Bendito el nombre del Señor. Y a partir de que nuestros pecados son perdonados, nos convertimos en adoradores y adoradoras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso somos un real sacerdocio que venimos a ministrar, a quemar la ofrenda ante la presencia de Dios. Amén. ¿Sí me está entendiendo? El problema es que el Señor ya no, en el tiempo que estamos, ya no busca sacrificios. El Señor busca adoradores, hombres y mujeres que saben, que conocen el propósito de la reunión en la casa de Dios. Hombres y mujeres que saben que es pararse aquí y exponer la palabra de Dios. Hombres y mujeres que se paren aquí a dirigir la alabanza, pero que sepan que no están aquí para cumplir un rito nada más. Están aquí para quemar su propia ofrenda ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito su nombre para siempre. Por eso es importante que todos como iglesia aprendamos a qué venimos a la casa de Dios. ¿Traemos el sacrificio o traemos la adoración y el sacrificio a Dios? Porque Dios busca adoración en el sacrificio. Amén. Dios busca adoración en el sacrificio. El sacrificio lo detesta el Señor, pero cuando se mezcla la adoración y el sacrificio, ahí es cuando hay verdadera bendición. Bendito su nombre para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo Abraham acerca de cuando iba a sacrificar a su hijo? ¿Alguien sabe? Vaya conmigo a Génesis capítulo 22. Ya terminamos. Génesis capítulo 22. Dijo: entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asna. Y luego, ¿qué más dice? Y el niño y yo iremos hasta ese lugar. ¿Y qué dice? Y adoraremos, y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la echó sobre Isaac su hijo.
Luego tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y juntos caminaron. Juntos, Abraham e Isaac. ¿A qué iba Abraham? Oiga bien, ¿a qué iba Abraham? A presentar un sacrificio que Dios se lo había ordenado. Pero en el corazón de Abraham no solo estaba el sacrificio. ¿Qué había en el corazón de Abraham? Había adoración, había gratitud. Veamos qué dice el verso 5. Dice: y el niño y yo iremos y adoraremos. Podríamos decirle a Abraham: te equivocaste porque no vas a cantar ahí arriba. Vas a sacrificar, vas a quemar ahí en holocausto a tu propio hijo. Qué hermoso es Dios. Pero Abraham dice: no, yo no voy a sacrificar a mi hijo, yo voy a adorar a mi Padre Celestial, bendito su nombre. Y el costo de mi adoración a Dios es el sacrificio de mi propio hijo. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque yo adoraré y regresaré, porque Dios es poderoso. Dele gloria al Rey. Entonces, cuando tú ofrendas, tiene que traer tu ofrenda, ¿qué? Adoración a Dios. Cuando tú diezmas, tu diezmo tiene que venir acompañado ¿de qué? De adoración a Dios. Cuando predicamos, ministros que predicamos, nuestra predicación tiene que venir acompañada ¿de qué? De adoración a Dios. Amén. Cuando los ministros de alabanza cantan, el cántico tiene que venir acompañada ¿de qué? De adoración a Dios. Tu reunión, tu venir a la casa del Señor tiene que venir con el propósito de adorar a tu Dios. Y ese es el culto agradable al Dios de los cielos. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey, porque Él vive, Él reina. Amén. No, es que me voy a levantar temprano. Es que si no fuera por el culto no me levanto. Mejor quédate durmiendo. Si es que no fuera porque el pastor nos regaña, mejor no voy a la iglesia. Mejor quédate durmiendo. Porque ese día es un día perdido para ti, no para mí. Porque yo tengo que en este momento asegurarme que estoy quemando mi propia ofrenda, mi propio sacrificio, mi propia adoración a Dios. ¿Sí me entiendes? No creas que a veces que ves que mis lágrimas rodan de mis ojos es porque algo me duele. No, porque allá adentro estoy sacrificando mi alabanza, mi adoración a Dios mientras te hablo a ti. Y el Señor está ministrando mi vida. Bendito el nombre del Señor. Ese es el Dios que te presento, que mientras le servimos podemos estar sintiendo su presencia, porque Él es real. Amén. Ahora sí termino, ve conmigo a Juan. Juan capítulo 4. Aquí está lo serio. Parece que nos olvidamos de esto. Y esta es la razón por la que el Señor desechó o no quiso recibir los sacrificios de su pueblo. Juan capítulo 4 verso 23. Vamos a leer. Verso 20 primero, verso 20 y 21. Juan capítulo 4, verso 20 y 21. ¿Qué dice la palabra? Veamos bien. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso que sigue, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo: mujer, oiga bien, créeme que la hora viene cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Póngame atención, porque ahí estamos hablando todavía antes del sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo se adoraba antes del sacrificio de Cristo? ¿O cómo adoran los judíos todavía hasta el día de hoy? Bueno, ahorita no hay templo, ¿verdad? Es una parte como que está resumida. Pero ¿cómo se adoraba antes de la destrucción del templo? Vamos a nombrarlo así. ¿Cómo adoraban los israelitas? Lo mismo que allá en el profeta Isaías. Su culto siempre, y después cuando se edifique el tercer templo, otra vez se restaurará esa parte de la adoración del pueblo judío. Vuelven otra vez los sacrificios. Pero Jesús está diciéndole a la samaritana. Los samaritanos era una mezcla de judíos. Ya no eran judíos puros, y había esa rivalidad, y los judíos puros no permitían que los samaritanos vinieran y adoraran en el templo de Jerusalén. Entonces un líder de los samaritanos decidió construir otro templo para que los samaritanos fueran y adoraran allá en el monte Gerizim, dicen ellos. Y entonces por eso, como Jesús está hablando con una mujer samaritana que no podía llevar su corderito ni su becerrito al templo de Jerusalén, ellos lo llevaban a su templo. Y entonces los judíos celebraban en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, y los samaritanos en el otro templo. Y cuando Jesús llega, le dice a la mujer le dice a Jesús: nuestros padres nos enseñaron a adorar aquí en el templo, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Y si seguimos leyendo el otro verso dice: pero cuando venga el Mesías, más adelante está, Él nos declarará cómo debemos de adorar. Y el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero antes de decirle yo soy el que habla contigo, quiero que lea lo que dice el verso 23. Oiga bien lo que le está diciendo el Señor Jesús a la samaritana, porque esto es lo que nos pide el Señor a nosotros hoy. Oiga bien, allá en el antiguo pacto estaba involucrado el sacrificio y la adoración del corazón. Ahora sigue involucrado el sacrificio. Si usted quiere levantarse temprano, venir a la casa del Señor, esforzarnos y todo lo demás, pero se puede quedar en puro sacrificio y no hay respuesta ni beneficio para nuestra vida espiritual o personal. Porque el sacrificio sin adoración no te trae ningún resultado benéfico a tu vida espiritual. Pero el sacrificio con adoración, ese nos trae todititas las bendiciones de Dios. ¿Sí está aquí? Ahora sí, leamos lo que dice aquí la palabra. Juan 4:23. Pero viene la hora, y ya llegó, le dice acá, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, gloria a Dios, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Con todo el corazón, con toda la sinceridad, con toda la transparencia delante del Dios nuestro. Bendito su nombre para siempre. Dios no busca hombres ni mujeres perfectos. Dios busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad, con honestidad. Que si estoy cansado, que si me equivoqué, decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, pero aquí estoy porque necesito adorarte, porque tú eres mi vida, tú eres mi Dios, y sin ti mi vida no tiene sentido. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí entendemos lo que el Señor le está diciendo a la samaritana? Viene la hora, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores
Oh Dios, esos hombres y esas mujeres que no se olvidan de dónde el Señor los sacó, que no se olvidan de lo que Dios ha hecho en su vida, que después que sufrían y ahora sufren, pero llevan la paz y la seguridad que un día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes. Pero antes de que ese día llegue, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad en esta tierra. Que cada culto que vengamos no solo con el sacrificio, sino que vengamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Dele gloria al Rey, hombres y mujeres que sepan que venimos a la casa de Dios, que no venimos a ver al pastor Misael, que no venimos a ver a los ministros de alabanza, que no venimos a presentarnos delante de la congregación, sino que venimos a presentarnos delante del Dios eterno. Dele gloria al Rey, de aquel que nos creó para adorarle, porque ese fue el propósito de Dios al crear el hombre, para que le adorara, para que le sirviera. Y Satanás robó ese propósito, ese principio, pero en Cristo Jesús ha sido devuelto. Por eso hoy no debe de ser un sacrificio nada de lo que hagamos para Dios, sino más bien tenemos que saber que me voy a sacrificar en la carne, porque me nace en el corazón hacerlo, para la gloria y nombre de mi Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Y entonces verás que Dios bendecirá tu canasta, bendecirá tu trabajo, bendecirá tu familia, te guardará a ti. El ladrón no podrá tocar tu familia ni a ti mismo, nada podrá tocar, porque la adoración que le rindes a Dios es agradable a su presencia, y ángeles del Señor acampan alrededor de ti y te guardan y te defienden. Y la prosperidad de Dios, la bendición de Dios fluye en tu casa, porque ahí está la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios, ahí hay libertad, y donde hay libertad hay vida eterna en Dios. Dale gloria al Rey. Bendito el nombre del Señor. Pero todo tiene que ver, mis amados hermanos, con nuestra adoración. No es solamente de venir y presentarnos, no es solamente de predicar, es completo todo. Dios no quiere nada a medias. ¿Alguna vez le dijo la novia: ¿te decides o me busco otro? ¿O no? Los hombres, y a ver qué hizo ahí en ese momento. O el hombre también: a ver, te decides, chaparrita, o me busco otra. ¿Y qué hizo ahí, hermana? Si estaba pero bien enamorada, no dijo: mejor me decido. No importa que tenga que levantarme todos los días a hacer desayuno, me decido. Pues así es el Señor, hermanos. ¿Te decides o te decides? Pero nada a medias. ¿Que se puede? Se puede. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve salir de este lugar insatisfecho? ¿De qué sirve? Pero qué bueno que vamos satisfechos, diciendo: bendito sea Dios, que pude sentir tu presencia aquí en mi vida. Bendito sea Dios, porque me estaba quedando con el puro sacrificio. Pero qué bueno, Dios, que hablaste a mi vida, para que la próxima reunión que venga a tu casa me olvide de a ver cómo anda vestido Julanito, Julanita, Menganito, Menganita, y me concentre a adorarte, Señor. Este lugar no es para que nos presentemos. Este lugar es para adorar al Rey, el que murió en la cruz por ti y por mí, el que cargó tus pecados y mis pecados, y nos hizo hijos y sacerdotes, ministros
adoradores del Dios verdadero. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Y dice luego, ¿qué busca Dios? Dios busca hombres y mujeres que sepan a qué vienen a este lugar y que sepan para qué somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de ti. Te salvó. Miren, hermanos, la familia de parte de mi madre es grande. Católicos de hueso colorado, dicen por ahí, ¿verdad? Y Dios me salvó a mí en medio de todos ellos. Cuando para ellos era la vergüenza de la familia, Cristo llegó. ¿Por qué no sacó al otro que estaba mejor, más santo, más bueno? ¿Por qué llegó al que no querían verlo cerca porque era el que echaba a perder a los demás? Pero el Señor dijo: a este quiero. Y aquí estoy diciéndote, nunca se te olvide que Dios busca en ti un adorador, una adoradora en espíritu y en verdad. Porque Dios es y será siempre por la eternidad espíritu. Bendito su nombre para siempre. Entonces, el propósito de nuestro culto debe de ser sacrificio y adoración para que sea grato ante los ojos de Dios. No nos quedemos solamente con el sacrificio, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque es lo que Dios busca. Olvídate del otro, adora tú, porque Dios busca adoradores. Y si tú le adoras, ahí se glorificará el Señor en tu vida, te bendecirá, te restaurará, te libertará, romperá esas cadenas que te están atando y entonces serás verdaderamente libre. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria a Dios y ponte de pie.